Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 2. Mi nombre es Fernando Casado, yo soy el profesor autor, el profesor tutor será Benito Cano. Y bueno, ya nos conocemos porque hemos tenido la oportunidad de compartir juntos durante la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público 1. Lo que vamos a ver en esta segunda asignatura, parte de la primera, es una continuidad de los contenidos vistos desde una parte más general en la primera de sus partes. Recuerden que en aquel momento, a modo de repaso, simplemente mencionarles que vimos un poco cuál era el recorrido del discurso de los derechos humanos, también visto desde una perspectiva crítica, y en general vimos también cuál era el funcionamiento, los fundamentos teóricos del derecho internacional público y del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, pues ahora vamos a llevar un poco más hacia la práctica, hacia la praxis jurídica internacional, aquellos contenidos que habíamos visto en esa primera parte. Entonces, muy brevemente les contaré que en esta asignatura pues vamos a tener una primera parte general del derecho internacional público, en el que también vamos a repasar algunos de los contenidos vistos en la primera parte de la asignatura, que es en lo que se centra esta clase de hoy. Posteriormente veremos los sistemas de Naciones Unidas en materia de protección de derechos humanos y tratados internacionales concretos, y en la tercera parte veremos los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, entre ellos específicamente el sistema interamericano, que es el más nos afecta por ser ecuatorianos, y también el sistema europeo y el africano. Y en la última parte, en la última unidad, vamos a ver el derecho internacional humanitario y el accionar de la Corte Penal Internacional. Como les digo, en este caso lo que nos gustaría también es ver temas más concretos en materia de derecho internacional público, en el sentido de estudiar tratados internacionales concretos y también estudiar sentencias y ver un poco cómo se ha ido llevando a cabo esa praxis de protección de los derechos humanos a través de sentencias concretas que estudiaremos y que también nos darán las herramientas para utilizar de manera ágil los tratados internacionales y que la ley en abstracto se convierta en una herramienta concreta de transformación social. Una advertencia que también tenemos que hacer para esta asignatura, en vista del recorrido que habíamos ya tenido hasta el momento, es que los compendios van a crecer de tamaño. Van a crecer de tamaño precisamente porque hemos identificado que en muchas ocasiones son los compendios el único referente teórico para llevar a cabo las clases. Por este motivo tendremos ahora compendios de muchísimo más calado, por supuesto siempre que son reforzados y que tienen también, como si dijéramos, una especie de backup en unos fundamentos teóricos bibliográficos que estarán también a disposición de los estudiantes. La idea, por tanto, es continuar en nuestro quehacer jurídico mediante prácticas que nos den herramientas concretas para la solución de conflictos de carácter jurídico. También advertirles que, como siempre, las actividades que vayamos a llevar a cabo van a ser actividades siempre en las que lo que se busca es la creatividad del alumno, lo que se busca es la capacidad de generación de conocimiento y de alternativas y de soluciones por parte del alumno, y que por lo tanto lo que buscamos es el esfuerzo particular de los alumnos y no trabajos de copia y pega. Por ese motivo vamos a valorar muchísimo esa creatividad, daremos las herramientas suficientes como para que esa creatividad pueda surgir, para que no sea únicamente un trabajo de papagayo, de una especie de monje de monasterio y el estudio de la ley, sino muy al contrario, que sea un proceso creativo en la adquisición y aprendimiento de los conocimientos necesarios para la solución de los conflictos a nivel internacional. Dicho esto, nuestra unidad 1, que es la que hoy vamos a abordar, se centra en la parte general del derecho internacional público. Hemos querido dividirla en varias partes. Una primera parte que, como les digo, va a hacer un recorrido de lo que sería la evolución, nacimiento, fundamento, fuentes del derecho internacional público en términos generales, que nos va a recordar mucho a lo visto en la asignatura anterior, aunque también hay contenidos nuevos, nos centramos en algunos contenidos nuevos, para después
ir a un poco la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional que vemos en las teorías dualista y monista, que abordaremos también, la ubicación, consecución, establecimiento de las relaciones internacionales en la Constitución del año 2008 y finalmente también nos gustaría hablar de los principios de la resolución pacífica de los conflictos en materia de derecho internacional. De esta forma, en esa parte general, lo que tenemos que ubicarnos una vez más, como lo hacíamos en la asignatura anterior, es en la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia es un poco la que da lugar al surgimiento en Occidente y la tradición que nosotros seguimos en América Latina de la conformación del Estado moderno, ese Estado moderno en el que hay un reconocimiento de unos estados sobre otros y donde además la generación del derecho en esa coordinación de esos países o estados son tratados internacionales. Tengamos en cuenta que hasta la Paz de Westfalia y también hasta hoy, pero antes era predominante sobre todo el uso de la costumbre internacional, del derecho consuetudinario internacional. A partir de ahí lo que vamos a encontrar es un derecho que cada vez es más ley escrita, ¿no? Cada vez hay una normatividad expresada en documentos escritos que son los tratados internacionales. En ese sentido, también hay que tener en cuenta cuál ha sido el recorrido, ¿no? Si la Paz de Westfalia la posicionábamos en 1648, tenemos que tener también en cuenta cómo ha ido evolucionando el recorrido del derecho internacional de los derechos humanos. Recuerden que habíamos hablado de los primeros tratados de materia internacional y nacional de derechos humanos en la Carta Juan Sin Tierra de 1215 en Inglaterra, un documento nacional para los ingleses, pero bueno, hay muchísimos otros antecedentes. También vemos antecedentes como el Karen Bun Fuga en el reino de Mali. Lo podemos encontrar hasta en la Carta Hammurabi antes de Cristo. Podemos encontrar también antecedentes en los que se hace protección del derecho a la vida y que de alguna forma pues también son antecedentes de derechos humanos, pero realmente falta la universalidad. Ya veíamos que en realidad para hablar en concreto de derechos humanos tal y como los entendemos hoy en día, había que hablar de un concepto que no se había hecho hasta las Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el que aparecen documentos que, ok, lo ha hecho el pueblo francés, ok, lo ha hecho el pueblo estadounidense, pero tiene una vocación universal. Es decir, es para que esos derechos ahí consagrados en esas cartas, en esos documentos, se amplíen su cobertura a el común de los ciudadanos del planeta, es decir, a todas las personas, ¿no? Bien, un momento también importante es el Bill of Rights de 1689, y realmente el proceso eclipsa con la constitución de la comunidad internacional en torno a un proyecto común de protección del derecho internacional y los derechos humanos. Y eso en realidad, esa internacionalización de los derechos humanos, no la vemos hasta 1948. Es decir, hay una especie de recorrido, tenemos que esperar 250 años hasta que finalmente más de 250 años, hasta que realmente vemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ese proceso de cristalización de los derechos humanos. Bueno, decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es del 6 de diciembre de 1948, pero en cambio la Declaración Americana de Protección de Derechos Humanos también es de unos meses antes, ¿no? Entonces incluso como ya veremos más adelante. Bueno, vamos a ver también cómo posteriormente hay todo un elenco y una reproducción de tratados de carácter internacional en materia de derechos humanos que, como ya vimos también en la asignatura anterior, pues se tradujo en el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que después ha dado lugar al Convenio contra la Tortura, el Convenio a favor de los Derechos del Niño, el CEDAW o convenios en contra de la discriminación de la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una grandísima proliferación de tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos que han dado una grandísima cobertura a distintos aspectos concretos de los derechos humanos que habrá que tener en cuenta. Y que además son tratados internacionales y que por lo tanto son lo que llamaremos hard law.
Ya hablo del hard law o el derecho duro del derecho internacional, que son conceptos que ya manejamos, en contraposición con lo que sería el soft law, aquel derecho donde son declaraciones que tienen un valor moral, pero que no tienen en ese tratado internacional los mecanismos como para obligar a los estados a cumplir con el mandato que aparece en esos documentos legales. Por eso se les llama soft law o derecho blando. Entre los mecanismos de derecho duro puede estar, como veremos también en próximos temas que vamos a abordar, está por ejemplo la obligatoriedad de presentación periódica de informes. En algunos casos hay incluso la posibilidad de que comités generados por los tratados internacionales puedan visitar los países que son signatarios de esos tratados internacionales, o también la posibilidad de que haya peticiones individuales que se transformen en decisiones a favor o en contra de aquellas personas que han considerado que sus derechos han sido violentados, de una forma parecida a lo que serían los sistemas nacionales de protección de derechos ante los organismos jurisdiccionales, ¿no? Por no hablar también, como veremos, de organismos jurisdiccionales concretos regionales, como por ejemplo podría ser la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro tema que vamos a repasar en esta primera unidad tiene que ver con los sujetos del derecho internacional. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los titulares de los derechos y de las obligaciones del derecho internacional? Y ahí vemos, pues, bueno, como el sujeto activo por antonomasia era el Estado. Después vimos también cómo los propios Estados han ido conformando organismos internacionales que han tenido también una personalidad jurídica. Pero también hoy en día hay otros sujetos que van emergiendo, como son los propios individuos, como veremos, que son los responsables ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, ya no solamente los Estados, porque por ejemplo la Corte Interamericana a quien juzga no es a las personas o no juzga a los responsables de las violaciones, juzga a los Estados. La Corte Interamericana, en caso de llevar a cabo una condena al Estado de Ecuador, al Estado de Argentina, no a personas concretas. La Corte Penal Internacional ya da un paso cualitativo y serían los sujetos del derecho internacional las personas. También hoy en día, por cierto, motivado por el impulso de Ecuador, las propias empresas transnacionales, que en muchos casos son más fuertes y más poderosas que los estados, también empiezan a despuntar dentro de tratados internacionales que están siendo discutidos como posibles sujetos de derecho internacional. Y esto, pues, obviamente, son temas muy importantes. Después tenemos que ver también, y para esto pues siempre va a ser una guía, la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969, que fue cuando se firmó ese tratado internacional, pero que no entró en vigor hasta 1980. Eso es algo que ustedes ya deberían de saber, ¿no? La diferencia entre firmar un tratado y el proceso de depósito de las ratificaciones de un número mínimo de estados para que dicho tratado internacional entre en vigor, ¿no? Entonces, en el caso concreto de, por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es de 1969, pero no entra en vigor hasta 1980. Otro tema que vamos a ver rápidamente es el tema de las distintas fuentes del derecho internacional público, que como vimos también queda establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es otro de los organismos jurisdiccionales internacionales que vamos también a ver en este primer tema que vamos a tratar, en esta primera unidad que estamos tratando en el día de hoy. Bien, entonces, entre aquellas fuentes del derecho internacional, recuerdan que teníamos a la costumbre internacional, que también la hemos mencionado, los tratados internacionales o los principios de derecho internacional, ¿no? Uno de los principios de derecho internacional más famosos que existen, también contemplado en la Convención de Viena sobre los Tratados, es el Pacta Sunt Servanda. ¿Se acuerdan? El Pacta Sunt Servanda era que los Estados se comprometen con lo que se comprometen a cumplir lo que han firmado o lo que han acordado, ¿no? El Pacta Sunt Servanda, muy importante. Tengan en cuenta que siempre hay que tener en manejo de estos términos latinos. Y como esos términos latinos son tan importantes, vamos a ver, por ejemplo, otro par de conceptos súper importantes en materia de derecho internacional público, como es el jus cogens, ¿no? Que es la norma imperativa del derecho internacional en general, que es una norma que no admite acuerdo en contrario. En principio ese jus cogens, también contemplado en el derecho internacional, pues habrá que ver
cómo en cada caso concreto se va a materializar, y después también aquellas obligaciones que son las erga omnes, ¿no? Obligaciones que se generan frente a toda la comunidad internacional y que hay que tener también muy en cuenta. Entonces, de alguna forma, estos son los temas que vamos a ir repasando en la primera parte de nuestra asignatura. Después, en la segunda parte, ¿no? En la semana 2, lo que vamos a ver es la diferencia, que es muy importante a nivel teórico, en la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, las diferencias entre la teoría monista y dualista. ¿A qué se refieren estas dos concepciones del derecho internacional y su relación con el derecho nacional? La teoría dualista es la que defiende que el derecho interno y el derecho internacional son dos realidades completamente distintas, tanto por su fundamento, porque la voluntad de los estados es distinta, o vamos a ver que por un lado lo que hay es una relación entre el Estado y sus súbditos, y en otro lo que hay es una relación entre estados. También por los sujetos, como hablamos pues en el derecho internacional, en principio la relación sería solamente entre sujetos, al menos tradicionalmente, y en el derecho interno serían individuos, o en el derecho interno se habla de subordinación del individuo al Estado, y en el derecho internacional se habla de coordinación entre los estados. Esto de la fundamentación, los sujetos y la subordinación o coordinación, que son grandes diferencias, es lo que haría que muchos teóricos hablen de teoría dualista, es decir, son dos sistemas normativos que corren paralelos y que, por lo tanto, para que el sistema internacional tenga efectos en el sistema nacional, tiene que haber una especie de nacionalización o llevar a lo interno ese proceso. No puede haber una aplicación directa del derecho internacional sobre el derecho nacional. Es decir, tiene que haber un proceso de nacionalización. Eso es lo que plantea la teoría dualista. Al contrario, lo que ocurre es que la teoría monista habla de que hay un solo sistema, que es un sistema universal, un solo orden jurídico universal, y que por lo tanto hay una aplicación de esa norma internacional acordada por los estados directamente y sin que tenga que haber ese proceso de adaptación a la legislación interna desde el derecho internacional. Bueno, lo que suele ocurrir es que hay una especie de hibridación en la práctica entre ambos sistemas, aunque cada país es un mundo. Ya verán ustedes que tendrán que hacer una práctica también para ver cuál de los sistemas es el que se sigue en Ecuador y en otros países. De alguna forma lo que ocurre es que vamos a encontrar quizás un punto de partida más dualista en la realidad o en la praxis jurídica, pero que cada vez nos avanzamos más hacia sistemas monistas, aunque también esto tiene mucho que ver con la cesión o no de soberanía, de ahí también la importancia de que, o la concepción de la soberanía de los estados, de ahí también la importancia de que se siga uno u otro sistema. Tengamos en cuenta, por ejemplo, sistemas monistas, ¿no? Nuestra propia Constitución habla de, en Ecuador, de que las normas en materia de integración regional van a ser aplicadas directamente en el Ecuador. Bueno, pues eso sería un proceso en el que no hace falta ni siquiera una ratificación, nacionalización, adaptación de la legislación interna. Otro, el control de convencionalidad. ¿A qué nos referimos del control de convencionalidad, que es muy importante? Hemos visto, por ejemplo, que los tribunales, como la Corte Constitucional Ecuatoriana, toma en consideración y aplica directamente sentencias de otros tribunales internacionales de manera directa. Es decir, toma en consideración sentencias de la Corte Interamericana para sustanciar sus propias sentencias. O, por ejemplo, también en los procesos de integración regional, como la CAN o el Mercosur o la Unión Europea, pero que nos afectan directamente en el Ecuador, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones. En la Comunidad Andina de Naciones vemos una serie de directivas, decisiones que se toman en este organismo que son de aplicación directa en el Ecuador y que si el Ecuador no respeta, llevan también una sanción por parte de este organismo. Entonces, todo este tipo de sistemas de organización y de integración supranacional son aquellos que vemos que de alguna forma están aplicando en la práctica un monismo. Bien, esto es un tema muy interesante, es un tema inconcluso, es un tema en continua discusión que habrá que abordar. El tercero de los temas que vamos a tratar en esta primera unidad tiene también mucho que ver con las relaciones internacionales. Primero haremos un recorrido por la
forma en que las relaciones internacionales son reguladas en muchos otros países y finalmente veremos en la Constitución cómo han quedado configuradas los principios de resolución de conflictos que se hacen también o que han tomado como referencia obviamente los tratados internacionales más importantes, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas. Veremos también cómo ha quedado configurada en un momento en el que la integración latinoamericana es considerada como un tema fundamental, cómo esa integración es muy abierta y cómo hemos dicho que también los principios, reglas, pues son rápidamente adaptadas al sistema interno, e incluso también otro tipo de rasgos muy interesantes por parte de la Constitución del año 2008, como es la posición frente a la migración y la ciudadanía universal. Por último, el último de los temas que vamos a abordar en esta primera unidad y que es muy importante y que cierra de alguna manera la primera parte relacionada con la parte general del derecho internacional público, tiene que ver con la resolución, el principio de la resolución pacífica de los conflictos en el derecho internacional. Esto es un tema muy importante, es un tema que a partir de, ya lo veremos también en el cuarto tema, ¿no? Cómo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo toda una proliferación de tratados internacionales relacionados con el derecho internacional humanitario. Como veremos, el derecho internacional humanitario es la parte del derecho internacional público que regula en concreto los conflictos armados. Entonces, dada la crueldad, la falta de regulación, los daños excesivos que ciertos conflictos habían causado, hay una serie de tratados internacionales que tratan de humanizar esos conflictos o esas guerras, pero que además tratan de establecer una serie de pautas, de reglas para que los conflictos sean, antes que por las armas, sean solucionados a través de mecanismos pacíficos. Y ahí tenemos la Convención de La Haya de 1899, la Convención de La Haya de 1907, pero sobre todo hay una mayor concreción de estos principios después de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí veremos cómo también se hace referencia en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a esta resolución pacífica de conflictos. Esta resolución pacífica de conflictos ya veremos que de alguna manera va en un tono increciendo, ¿no? Primero intentaremos que sea mediante la negociación, buenos oficios, mediación, los mecanismos para llevar a cabo esa resolución pacífica de conflictos, son toda una serie de elencos de mecanismos que existen y después entrarían en vigor o entrarían en juego otro tipo de mecanismos que tienen que ver con procedimientos jurisdiccionales. Y ahí vamos a ver en una interesante lectura también cómo se lleva a cabo el arbitraje, qué son los árbitros, por qué se establece el arbitraje, cuál es la diferencia entre los organismos jurisdiccionales ordinarios, la mayor rapidez o la especie de sistemas ad hoc o especiales para la solución de conflictos y qué es un laudo arbitral. Y después también existen los sistemas jurisdiccionales tradicionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia. Otros muchos organismos que también vamos a estudiar, que también cuya función es la preservación de la paz y la resolución pacífica de conflictos, tienen que ver con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esos son también órganos que van a ser estudiados en esta última parte, en esta semana cuarta de la primera unidad. Bueno, con esto se concluye la primera parte, la primera unidad, y ya nos nos introduciríamos en organismos internacionales concretos, con actividades concretas, como les decía al principio de la clase. Como siempre, espero que disfruten de esta asignatura, que les saquen el máximo provecho, porque es una disciplina transversal a el resto de las asignaturas de corte jurídico y de gran interés en su formación como futuros juristas de la República del Ecuador. Muchísimas gracias y seguiremos viéndonos en la unidad 2.